El depende en SEO. A menudo tendemos a decir que depende es una respuesta típica de SEO, tanto que suele ser la respuesta estándar cuando nos hacen una pregunta sobre SEO. Sin embargo, si respondemos eso, es porque hay una explicación. Es comprensible que el hecho de que los SEO digan depende cada vez que un tema está remotamente relacionado con el SEO sea un poco molesto y que la persona que hace la pregunta quiera una respuesta mucho más precisa. Sin embargo, es esta persona que hace la pregunta la que tiene la culpa, porque no ha dado suficiente información para obtener la respuesta deseada. El SEO no es una ciencia exacta. Cuanto más precisa sea la pregunta, más precisa será la respuesta. Nadie es un mago del SEO. Es un tema que nos divierte en el ámbito del SEO. Depende. Siempre decimos depende a una respuesta del SEO. Pero muchas preguntas se responden con depende. ¿Cuánto cuesta el SEO? Depende. ¿Cuánto tiempo tardará en ver los primeros resultados? Depende. ¿Puedo hacer yo mismo el SEO? Depende. ¿Necesito formación para hacer SEO? Depende. ¿Cómo puedo posicionar tal o tal palabra? Depende. Etcétera, etcétera. Sistemáticamente un SEO responderá depende. ¿Por qué depende? Porque es realmente la respuesta. Esto no debe ser visto como una mala voluntad por nuestra parte. Es solo que el SEO no es una ciencia exacta. No es aprieta un botón y tenga la solución a tu pregunta. No funciona así en absoluto. Todo depende de un contexto. Hay que analizar un contexto y sería poco profesional responder a este tipo de preguntas. Así que no es realmente mala voluntad, es realmente que en SEO tienes que analizar una situación, tener datos, porque para la misma pregunta podríamos tener respuestas que pueden ser completamente diferentes según este contexto, según estos datos, según el sitio web, su antigüedad, su tamaño, muchos datos. Es muy importante recordar que no se puede responder por la operación del Espíritu Santo, claramente. Hay que analizar de verdad, hay que tener en cuenta este contexto. Si no, se dicen tonterías y no veo el sentido. Así que si un SEO responde depende, no es que no quiera responder, es que no tiene suficiente información para responder a la pregunta de forma inteligente, eficiente y profesional. Eso es todo. Así que perdón por el depende, pero desgraciadamente el SEO no es una ciencia exacta y hay que tener en cuenta muchos elementos, muchos criterios para poder responder a una pregunta de forma inteligente.